Bueno, vamos a recordar la maqueta de laringe. En primer lugar, vamos a ver los cartílagos. Recordad que la maqueta de la laringe estaba formada por tres cartílagos impares: el tiroides, que es el más grande, el cricoides, que sería este que está inferior al tiroides, y la epiglotis, que quedaría por encima. Y además tiene una serie de cartílagos pares. Estos serían los aritenoides y estos serían los corniculados, y luego quedarían los cuneiformes, que están dentro del pliegue ariepiglótico, por eso no los vemos, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cada uno de los cartílagos. El cartílago tiroides, que es el más grande, está formado por dos láminas, por eso tiene forma de libro abierto visto desde el lomo. En este podemos ver una escotadura tiroidea superior bastante evidente y una escotadura tiroidea inferior menos evidente, que es en la unión anterior entre las dos láminas. En la parte posterior de las láminas encontramos una prolongación hacia arriba y una prolongación hacia abajo, las astas superiores y las astas inferiores. Las astas superiores se van a unir mediante el ligamento tiroideo al tiroides, y las astas inferiores, en su cara medial, tienen una cara articular que se va a articular con el cartílago cricoides. En la parte, en la mitad lateral, en la parte lateral de las láminas del cartílago tiroides, nos encontramos con otra estructura, que es la línea oblicua, punto de inserción de los músculos infrahioideos. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es el único que da la vuelta entera a la vía aérea. Por lo tanto, sería todo esto. Y tiene forma de anillo de sello, de manera que el sello del anillo sería la parte posterior, sería todo esto, y el anillo sería la parte anterior. Le llamaremos el arco a la parte anterior y la lámina a la parte posterior. En la parte posterior, centralmente tiene una rugosidad por donde se va a unir al exófago, y lateralmente a esta rugosidad tiene dos depresiones poco profundas, que es donde se van a insertar estos dos músculos que vemos aquí en esta maqueta, que son los cricoaritenoideos posteriores. Sobre la cara superior de la lámina del cartílago cricoides vamos a encontrar dos carillas articulares donde se van a articular por encima estos cartílagos que tenemos aquí, que son los aritenoides. Los aritenoides tienen forma de pirámide triangular. La base es la que se articulará con la lámina del cartílago cricoides. El vértice estaría aquí, y entonces tenemos una cara medial, una cara anteromedial y una cara anterolateral. Las caras medianas son lisas. En las caras anteromediales, tienen dos depresiones, una que es esta de aquí abajo y otra esta de aquí arriba. En la inferior se va a unir el músculo vocal y en la superior se va a unir el ligamento vestibular. Bien, pues las bases, en la base, hemos dicho que era una pirámide triangular, pues tendrá tres vértices, uno anterior, otro posterior y otro lateral. El anterior se prolonga mucho hacia adelante, sería esto de aquí. ¿Vale? Y va a ser el punto de inserción del ligamento vocal. La lateral, que aquí no se ve, es más roma, también se prolonga, pero se prolonga menos, tiene un aspecto más romo y es un punto de inserción para muchos músculos. Por lo tanto, se le llama la apófisis muscular. Bien, y la otra nada, la otra no se prolonga. Son importantes la anterior, que sería la apófisis vocal,
y la lateral, que es la apófisis muscular. En el vértice de los aritenoides encontramos los cartílagos corniculados, que son estos especie de cuernecillos que tenemos aquí encima del vértice del cartílago aritenoides. Hay otro par de cartílagos que son los cartílagos cuneiformes que se encontrarán en el pliegue ariepiglótico. Bueno, si cogemos esta maqueta, que luego la explicaremos, vendrían por aquí. Serían esta elevación que hay aquí en el pliegue ariepiglótico. Nos queda la epiglotis, que es un cartílago en forma de hoja o forma de raqueta, que está unido por su parte anterior al ángulo, o sea, a la escotadura del cartílago tiroides, y está libre por encima. Se va a unir mediante ligamentos, por ejemplo, al hueso ioides por el ligamento tiroioideo y a otros cartílagos. Pero es el más móvil y el más libre de todos. Y esto en cuanto a lo que a cartílago se refiere. Pasamos ahora a los ligamentos. Los ligamentos intrínsecos, bueno, o extrínsecos, como ligamento extrínseco de la laringe, importante, si esto es el cartílago tiroides y esto es el hueso ioides, todo esto será el ligamento tiroioideo, que recordad que tenía aquí un agujerillo en la membrana tiroioidea, ese es ligamento o membrana tiroioidea. Tiene un agujerillo por donde van a entrar los vasos laringios superiores y en la rama interna del laringio superior. En la parte inferior, la unión del cartílago cricoides a la tráquea, encontramos el ligamento cricotraqueal. Eso en cuanto a ligamentos extrínsecos que podamos ver en la maqueta. En cuanto a ligamentos intrínsecos, teníamos el cono elástico, que es lo que se ve aquí dentro. El cono elástico se origina en la parte superior del cartílago cricoides. Asciende medialmente al cartílago tiroides y se inserta en el ángulo del cartílago tiroides anteriormente y en la apófisis vocal del cartílago aritenoides posteriormente, de manera que queda un borde posterior libre, que sería esto. Un borde superior libre, que sería esto. Y eso es lo que se engrosa, va junto con el ligamento, o sea, se engrosa, va con el músculo vocal, va recubierto de mucosa y eso es lo que va a formar la cuerda vocal verdadera, ¿vale? Por lo tanto, la cuerda vocal verdadera es el borde superior libre del cono elástico, sería el ligamento vocal. Y el resto tendríamos aquí el cono elástico. La membrana cuadrangular es un poquito más difícil de ver en la maqueta. La membrana cuadrangular se origina anteriormente en el ángulo del tiroides y en los bordes laterales de la epiglotis y desciende hasta insertarse en el cartílago, o sea, en el cartílago aritenoides, en esta depresión superior de la cara anteromedial del aritenoides. Vamos a verla en esta imagen, que a lo mejor se ve más clara. Todo esto sería la membrana cuadrangular. Esto sería la epiglotis. Esto es el cartílago tiroides. Aquí estarían los aritenoides, el cricoides y el aritenoides encima. Por lo tanto, esto sería la membrana cuadrangular.
Por lo tanto, tiene un borde superior libre y un borde inferior libre. El borde inferior libre es el ligamento vestibular, que va desde el ángulo del cartílago tiroides hasta el cartílago aritenoides posteriormente. Y el borde superior libre es el pliegue ariepiglótico. Ariepiglótico porque es que va desde el aritenoides hasta el epiglotis. En su recorrido va a recubrir tanto los cartílagos cuneiformes como los cartílagos corniculados. Nos quedaría... Vamos a ver primero los espacios y luego ya pasamos a los músculos. Bien. El espacio que queda entre el ligamento vestibular, que es el superior, y la entrada de la laringe es el vestíbulo laringio. El espacio que queda entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal es la cámara intermedia o espacio transglótico. Y el espacio que queda por debajo del ligamento vocal hasta el fin del cartílago cricoides, donde se continuará con la tráquea, es la cámara inferior o espacio infraglótico. A los lados de la entrada de la laringe, a los lados del pliegue ariepiglótico, medial al cartílago tiroides y a la membrana tiroideea y lateral al pliegue ariepiglótico, hay unos recesos o fosas, que serán el receso o la fosa piriforme. ¿Para qué servía esto? Acordaros que decíamos que cuando se ingiere alimento, si la laringe se cierra, esto sirve para que la comida resbale por aquí y se vaya a la faringe. Porque si yo estoy aquí en la parte de detrás, esto es faringe, el espacio que yo estoy viendo por aquí por detrás. ¿Vale? Bien, pues nos quedarían ya solo los músculos. Nos volvemos a la maqueta. Está con los músculos. Este grande que vemos aquí, no lo vamos a nombrar porque, si os acordáis del primer cuatrimestre, une el cartílago tiroides con el ioides. Por lo tanto, era el músculo tiroioideo, uno de los músculos infraioideos que veíamos en el primer cuatrimestre. Por lo tanto, de este ahora nos podemos olvidar un poco. Vamos a los músculos que van a mover realmente la laringe o van a cambiar la disposición de los distintos cartílagos entre sí. Tenemos el músculo cricotiroideo, que estaba formado por dos fascículos, uno oblicuo y uno recto. El recto es anterior, va desde la parte anterior del arco del cricoides, bueno, la parte lateral del arco, hasta la línea oblicua y del tiroides. Y el oblicuo, la porción oblicua, va más posterior, va hasta la base del asta inferior. ¿Qué va a pasar cuando estos músculos se contraigan? Pues cuando estos músculos se contraigan, va a intentar acercar el tiroides al cricoides. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a estirar las cuerdas vocales, va a tensar las cuerdas vocales. Por lo tanto, va a regular el tono de voz. Si tensamos las cuerdas vocales, podremos obtener un tono de voz más elevado. ¿Vale? Esto lo hace mediante la articulación cricotiroidea, que hemos dicho que se formaba entre el asta inferior del tiroides y la parte lateral de la lámina del cricoides. Si nos vamos hacia detrás, tenemos el ligamento, el músculo cricoaritenoideo posterior. Es un músculo grande, cuadrangular, que se inserta en las depresiones en la lámina del cricoides y va hacia la apófisis vocal del aritenoides de su mismo lado. ¿Qué función va a tener este músculo cuando se contraiga? Tirará de las apófisis musculares de los aritenoides. Si tira de las apófisis musculares de los aritenoides, ¿qué va a hacer? Rotación lateral. Al hacerla rotar lateralmente, ¿qué hace? Abre la glotis. Abre.
Luego tenemos este que vemos por aquí dentro. Aquí dentro, este es el cricoaritenoideo anterior. El posterior hemos dicho que se insertaba en la parte posterior del cricoides, pues este se inserta en la parte anterior, en la lámina del cricoides, y asciende hasta el aritenoides, hasta la apófisis muscular del aritenoides. Vale. ¿Qué va a hacer este músculo cuando se contraiga? Tirará de la apófisis muscular, pero claro, tira de ella hacia adelante, no tira de ella hacia detrás como el otro. Entonces, si tira ella hacia adelante, ¿qué hace? Rotación medial. Si hacemos rotación medial de la apófisis muscular, ¿qué va a hacer? Que se cierre la hendidura glótica, se cierre el espacio glótico. Se cierra concretamente la glotis membranosa, la parte que queda entre las cuerdas vocales. Nos quedan estos músculos que unen los aritenoides, que quedan uno encima de otro. Tenemos el aritenoideo transverso, que va pues, de un aritenoides al otro. Es un único músculo, fibras transversales. ¿Qué va a hacer este músculo? Acerca los aritenoides. O sea, no los rota, simplemente los acerca. Por lo tanto, va a cerrar esta parte posterior de la glotis, que es la glotis respiratoria. Por encima de este, más superficial, tendremos el aritenoideo oblicuo. Va de la apófisis muscular de un aritenoides al vértice del otro aritenoides, hacia un lado, y de la apófisis muscular de este al vértice del otro aritenoides. ¿Vale? Parte de este músculo se va a continuar por el pliegue ariepiglótico, que si recordáis unía los aritenoides a la epiglotis, y entonces formará la porción ariepiglótica del músculo. ¿Qué va a ocurrir cuando este músculo se contraiga? Acercará los aritenoides, pero también acercará a la epiglotis a los aritenoides por la porción ariepiglótica del músculo. Entonces, ¿qué pasa? Cierra la glotis respiratoria, pero además cierra la entrada de la laringe. Nos quedaría por último este último músculo que veis aquí al lado del ligamento vocal. Si está al lado del ligamento vocal, pues se llama músculo vocal. Este músculo viene desde la depresión inferior de la parte anterolateral del cartílago aritenoides hasta la parte posterior del ángulo del cartílago tiroides, todo el rato a los lados de la cuerda, o sea, de lo que es el ligamento vocal. Por lo tanto, su función va a ser la tensión de las cuerdas vocales, va a regular la tensión de las cuerdas vocales.